¿Qué tal, amigos y amigas? Soy Rafael Ruiz Mena. Bienvenidos a una edición más de su programa Expediente INACYPE. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que va a ser materia de discusión las próximas semanas, los próximos días, y tiene que ver con la reforma al sistema de justicia penal. A este respecto hemos invitado a dos personas que han estado muy al tanto de todo este proceso, que siempre han estado involucrados en temas relativos al sistema de justicia penal. En primer término, me permitiré presentar a Jorge Nader Curi. Él es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle y maestro en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales INACYPE. Ha colaborado en alguna ocasión en la Procuraduría General de la República como director general de Organización y Control del Personal Ministerial, Policial y Pericial. Actualmente es director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Es abogado general de la misma universidad y ejerce la abogacía de manera particular en las materias fundamentalmente de Derecho Penal y Amparo. Es profesor de Derecho Penal en la propia Universidad La Salle, en el INACYPE y es miembro de la Sociedad Mexicana de Criminología. Bienvenido, Jorge. Gracias por aceptar la invitación. Rafael, muchas gracias. Gracias al INACYPE, al Poder Judicial, por esta invitación. También nos acompaña Samuel González Ruiz, quien realizó estudios de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo su doctorado en Derecho por la Universidad de Bolonia en Italia y ha tenido una muy amplia trayectoria en el sector público, donde destaca como coordinador de asesores del Procurador General de la República, fue fundador y titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, que se conoció como UEDO, y es asesor interregional de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y Prevención del Delito. Es consultor internacional de más de 40 países en materia de delincuencia organizada. Ha sido, entre otros, profesor honorario de la Universidad de Sevilla y en muchas otras escuelas. Es un autor frecuente de libros y en revistas sobre este tema, entre los que destacan Reflexiones en torno a la delincuencia organizada, editado por el propio INACYPE. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias al INACYPE por esta invitación y al Poder Judicial por permitirnos estar aquí dando nuestras opiniones. Muy bien, gracias. Bueno, pues esta historia empieza desde hace muchos años, pero en términos de un proceso legislativo y de una iniciativa en marzo del 2007, cuando el presidente de la República envía un primer proyecto de reforma. Este proyecto de reforma al sistema de justicia penal empieza a generar opiniones, algunas a favor, algunas en contra. Algunos partidos generan sus propias iniciativas de ley. Una asociación denominada Projuicios Orales, que aglutina una gran cantidad de instituciones públicas, privadas y sociales, genera una propia iniciativa que hacen suya algunos diputados y partidos políticos, fundamentalmente el PRI, el PAN y el PRD, que se presenta en el Congreso. También genera Convergencia alguna otra iniciativa, y todo esto trae como consecuencia que finalmente se maneje un proyecto que es el que aprobó la Cámara de Diputados en la pasada periodo de sesiones ordinario. El Senado de la República le hace observaciones y es de esperarse, según algunos analistas, que ahora ya en este mes de febrero la apruebe la Cámara de Diputados, tal vez haciendo eco de las observaciones del Senado de la República. En este ambiente y con base en esa iniciativa vamos a iniciar nuestra charla y preguntaría en primer término a Jorge Nader. Te pediría tu opinión, Jorge, sobre cuál consideras tú que es el objetivo de esta reforma. Bueno, Rafael, como se sabe, esta es una reforma de largo alcance, es una reforma de gran calibre, que tiene como propósito fundamental el establecimiento de un nuevo sistema de justicia penal que responda a nuevos postulados de frente a un proceso garantista, en donde se garantice, por un lado, la protección de los derechos de las víctimas y el resarcimiento de sus daños, y por otro lado, que haya una justicia en términos de imparcialidad, objetividad y eficacia. Ese es, digamos, el propósito último de la reforma penal, y además hacerlo en términos tales que la justicia sea pronta, expedita, transparente sobre todo. Y en una segunda parte, vincular todo este sistema de justicia penal a un sistema macro de seguridad pública, también de largo alcance, en el que se establezcan una serie de medidas adicionales a las que hoy se tiene, para que todo el sistema funcione como un engranaje perfecto, desde la parte de la prevención del delito hacia la procuración de justicia, la impartición de justicia y la ejecución penal. Entonces, visto desde el punto de vista de la mayor amplitud, es un nuevo modelo de un sistema de seguridad pública, pero muy particularizadamente hacia la parte de la justicia penal. Entonces, establece una serie de principios en la misma Constitución, a partir de los cuales, en un plazo
de unos 8 años, según la reforma constitucional, las legislaciones secundarias tendrán que irse reformando para hacer posible este nuevo sistema desde la Constitución y hacia todas y las que se legislaciones implante en toda la locales. República. Ahorita que hablaba Jorge de sistema, Samuel, se ha hablado de que nosotros tenemos un sistema inquisitivo y que se trata de dar un paso hacia un sistema que se denomina acusatorio adversarial. Para el público que nos escucha, Samuel, que no necesariamente son abogados, ¿qué entendemos por un sistema inquisitivo, que es como se califica al que tenemos actualmente? Bueno, hay sobre este planteamiento que tú has hecho, Rafael, digamos, dos grandes grupos de opinión. Los que califican a nuestro sistema actual como un sistema inquisitivo y otros que calificamos al sistema actual como un sistema mixto. El maestro Ferrajoli, autor de este gran libro sobre garantismo que se llama Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal, señala que los sistemas nunca son puros, que no puede haber un sistema totalmente acusatorio puro y tampoco hay un sistema totalmente inquisitivo puro. Dicho esto y entendiendo la teoría de los tipos ideales que postula Weber, en el sentido de que estos elementos de clasificación son efectivamente desarrollos intelectuales Que comparten características, que comparten características comunes, pues podemos definir al sistema inquisitivo como el sistema, por ejemplo, como el que privó en México en el siglo XIX. Es decir, y antes, ¿no? Un sistema en donde hay un juez o un investigador que investiga buscando la verdad, independientemente de la metodología con la que llega a la verdad, que incluye, por ejemplo, en su forma más cruel, elementos que tienen que ver con la tortura. Pero otra característica del sistema inquisitivo es que es la misma persona la que hace la investigación, la que instruye y la que determina la sentencia. Este es el modelo, por ejemplo, que tenían en Chile hasta muy recientemente, hasta antes de la reforma procesal penal del año 2000, en donde el propio juez de instrucción desarrollaba la investigación, hacía la instrucción y sentenciaba. O sea, todo en una misma persona. Y claramente, todos los que hemos estado en la investigación sabemos que cuando uno está haciendo una investigación criminal, pues tiendes a tener una hipótesis, a tratar de reforzarla y después, naturalmente, pues te convences de lo que estás diciendo, por eso haces una consignación. Un sistema equilibrado acusatorio tiene pesos y contrapesos. Uno tiene que ser el que acusa y el otro el que juzga, y tienen que ser autoridades independientes, distintas. Ahora, nuestro sistema procesal penal es mixto porque desde 1917 en México se creó el Ministerio Público. Y el Ministerio Público es una autoridad distinta, obviamente, del Poder Judicial. Del juez. Y del juez, naturalmente. Entonces, ¿cómo podemos definir un sistema acusatorio puro? Pues yo lo llamo así, es un universo cerrado probatorio, donde tú tienes un juez que es autónomo, independiente, imparcial, donde tienes la acusación, es decir, el Ministerio Público que tiene la carga de la prueba, donde tienes la defensa, que va a ejercer los actos de defensa, pero que tiene el principio de inocencia, y donde toda argumentación, toda prueba y todo elemento de derecho es discutido dentro de ese universo cerrado probatorio de manera pública, contradictoria y oral. Entonces, ¿era el sistema procesal penal que teníamos, el vigente hoy, un sistema inquisitivo? Yo digo que no, yo digo que era un sistema mixto. ¿Tiene la Constitución mexicana establecido en sus principios actuales un sistema acusatorio? Yo creo que sí. El problema no es de leyes, el problema es de prácticas, de cómo se interpretaron todos esos principios que permiten, por ejemplo, que los jueces mexicanos actualmente no estén desahogando la prueba ante sí todo el tiempo. Y que lo haga el secretario de Acuerdos. Y que lo haga el secretario de Acuerdos, con lo cual tú rompes un principio claro. Que es el de inmediación. Que es el de inmediación, que está presente en todos los instrumentos de derechos humanos, y en consecuencia
aunque en teoría el actual sistema mexicano cumple con los principios, en la realidad no. Como lo han hecho las instituciones internacionales, vienen a hacer, valoraciones sobre el sistema de justicia mexicano, y tú lo comparas con el desideratum que está en los tratados de derechos humanos, tú tienes como consecuencia que el sistema mexicano no cumple con todos los principios contenidos en, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, la conclusión es simple: nuestro sistema, desde mi punto de vista, es mixto, con tendencia pragmática hacia el inquisitivo, y ahora lo que estamos tratando de generar es un sistema acusatorio, lo más cercano al acusatorio posible, pero tendrá necesariamente, porque no hay modelos puros, ciertos elementos mixtos también. Claro. Jorge, gracias, Samuel. Comentabas tú hace un momento varios aspectos de la reforma, porque es muy amplia, implica los artículos 16, 17, 18, 22, 19, 20, 21, es decir, es una gran reforma, por lo cual sería imposible agotar en los términos de este programa lo que implica toda la reforma. Pero en términos generales, ¿cuáles consideras tú que son las luces y sombras de la reforma? Bueno, en efecto, sería muy largo de hablar de todo esto. Yo quizás tomaría 2 o 3 puntos que me parecen delicados de la reforma, que creo que deberán revalorarse o al menos desarrollarse con mucho cuidado en la legislación secundaria. El primero de ellos es, siguiendo la argumentación que se había expresado antes, es cierto que la interpretación de los principios garantistas de nuestra Constitución han hecho imposible en la práctica que estos sean cumplidos. Pero ese no es un problema solamente de interpretación, sino un problema de el enfrentar una realidad consistente en las altas cargas de trabajo que llegan a los tribunales. Es decir, cuando un juez tiene que resolver al mismo tiempo 200, 300 o 400 expedientes, tiene que interpretar la norma en términos tales que les permita sacar adelante el trabajo. Por lo tanto, uno de los principios del proceso garantista que se pretende establecer en la Constitución implica la necesidad de que estas cargas de trabajo se reduzcan notablemente, porque de otra manera los jueces no van a poder cumplir las expectativas de la reforma. ¿Y esto va a ser vía los mecanismos alternos para resolver controversias? Va a ser a través de varios mecanismos. Uno de ellos, valioso, muy plausible, es la creación o el reconocimiento en el artículo 17 de la necesidad de existencia de métodos alternativos de solución de conflictos, que además estarán privilegiados, y el propio artículo 17 dirá que estos en materia penal deberán tener una serie de componentes que permitan que se haga una realidad. ¿Tú estás de acuerdo con esto, Samuel, que parte del problema de la inmediación es una carga excesiva de trabajo y que eventualmente esta reforma del 17 pueda ser yo creo que, una solución? Sin duda, yo creo que sí. En todos los proyectos que nosotros hemos establecido y cooperado con autoridades, la primera fase siempre es de despresurización. Si tú no eres capaz de quitarle una serie de casos que no tendría que juzgar la justicia al sistema, pues será imposible que tener jueces que vean todas las pruebas con inmediatez. Entonces, despresurización es el primer paso a través de los mecanismos que señala Jorge. Pero no solamente de esos mecanismos. Se tienen que establecer otra serie de mecanismos. ¿Cuáles? Paralelamente tiene que haber un trabajo importante de despenalización, porque hoy tenemos un derecho penal que no es la última ratio, sino que pareciera ser la única ratio. Todo se quiere meter el derecho penal, todo es delito, cualquier conducta puede implicar muchos años de prisión a cualquier persona, y por lo tanto, en alguna conversación hace poco tiempo con Kayan Voss, él decía, en Alemania es impensable que un juez se dedique horas de su tiempo para sancionar a alguien que se ha robado un refresco en una tienda. Y yo pensaba, bueno, aquí en México alguien que se roba un refresco en una tienda puede pasar 15 años en prisión. O sea, de eso te habla la necesidad de enfrentar, pero con racionalidad. Entonces, un trabajo de despenalización, privilegiar los métodos alternativos de solución de conflictos, pero hay un par de principios en la Constitución que hay que replantear mucho. Uno de esos es el principio de oportunidad. De acuerdo a este principio de oportunidad, el Ministerio Público puede no ejercer la acción penal a pesar de que esté acreditada la comisión de un hecho delictivo y existan datos sobre la participación de alguien, porque no sea oportuno, de ahí su nombre, el principio de oportunidad. Yo creo que aquí al Ministerio Público se le está dando una arma que, bien utilizada, bueno, y
ayudará a la despresurización. Pero mal utilizada es una puerta gigante Para hacia la la impunidad. corrupción y la impunidad. Pero ya sería tiempo de confiar en el Ministerio Público, Samuel, porque entiendo que este principio de oportunidad es que, como decía Jorge, pero para efecto de nuestros televidentes, que todo pareciera indicar que sí se cometió un delito y que sí lo cometió esa persona, pero que eventualmente, para decirlo en términos absolutamente coloquiales, saldría más caro el caldo que las albóndigas, el hecho de hacer esa investigación, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que es oportuno hacer esto ya de una buena vez? Yo creo que en el nuevo sistema vamos a tener 8 años para empezar a responsabilizar al Ministerio Público. El otro día alguien me preguntaba, oye, ¿pero qué con los ministerios públicos actuales vamos a hacer la reforma? La respuesta a eso es, necesitamos que todo el personal judicial, el personal de Ministerio Público, el policial y los abogados, todos sean reformados en el nuevo sistema de justicia. Y ese es un elemento central. El otro día lo destacaba en una reunión Jorge Nader. En muchas ocasiones lo que vamos a tener que hacer es desprogramar lo aprendido de las personas que actualmente están desempeñando esos cargos. Bueno, con este y otros temas vamos a volver. Por supuesto, uno de ellos va a ser la capacitación y también lo que están haciendo las escuelas de Derecho por lo que respecta a la capacitación de los futuros abogados. Y regresamos, no se vaya, es breve la interrupción. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que nos interesan mucho sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones. Escríbanos al correo expediente.inacipe@inacipe.gov.mx. También llámenos al 5487-1500 a las extensiones 1560 y 1608. Nos interesa mucho su opinión. Pues continuemos con este tema que es por demás interesante, además de amplio. Retomando un poco lo que detrás de cámara platicábamos, Samuel, ¿qué implica esta reforma? Jorge nos decía un poco que iba a ser un gran paso. ¿Tú qué piensas que implica esta reforma? ¿Sí es un gran paso? Es una reforma compleja, tiene 106 puntos, yo he contado los puntos que implica, es como si fueran 106 reformas constitucionales. Son al mismo tiempo una reforma de justicia, una reforma de seguridad pública, una reforma al fortalecimiento de lucha contra la delincuencia organizada y una reforma procesal, penitenciaria, ¿no? Al mismo tiempo en el artículo 18. Pero además, todo esto tiene impactos importantes en distintas disciplinas del derecho, no es solo penal. Yo invito a que lean la reforma penal en correlación con varios de los artículos constitucionales y verás tú cómo va a afectar a distintas ramas del derecho. Por ejemplo, la laboral va a ser afectada cuando menos en dos maneras, porque al final del procedimiento oral laboral, los tribunales tendrán que explicar de manera directa la sentencia según el artículo 17 constitucional ahora. ¿Qué quiere decir? Que ya no van a poder las juntas de conciliación y arbitraje emitir una resolución, un laudo, solamente por escrito. Tienen que llamar a las partes y explicarle a las partes por qué una o la otra porque eso dice el proyecto de reforma, que eso dice los el artículo procesos 17. orales el juez deberá explicar todos los procesos orales que en México serán aparte del penal, el laboral y el agrario, cuando menos, deben ser explicadas las sentencias. Fíjate, eso es algo poco explorado. ¿Afecta a otras disciplinas, Jorge, además del laboral? Desde luego que sí, va a afectar a muchas disciplinas. Empezaría yo por decir que se establecen elementos de un nuevo constitucionalismo. Esta reforma implicará la creación, el desarrollo y la interpretación de nuevas garantías individuales o de otras garantías individuales que tenían una connotación distinta y que deberán de entenderse de manera diferente.
Entonces habrá un nuevo constitucionalismo, desde luego se toca el derecho penal, derecho procesal penal, ya decía Samuel que el derecho agrario, el derecho laboral, pero también se toca el derecho civil, por ejemplo en la parte que tiene que ver con la extinción de dominio, en la necesidad de que las víctimas puedan ser asesoradas. Es decir, es una reforma que en principio fue creada como un nuevo sistema de justicia penal y de seguridad pública, pero que de suyo, por los alcances que tiene, va a impactar otras ramas del derecho. De ahí la necesidad no solamente de enfrentar la reforma como debe de ser, sino de que todos los que van a participar en su aplicación de alguna u otra manera tengan la calidad personal y profesional suficiente para entenderla y aplicarla. Porque de nada serviría una reforma penal, una reforma constitucional como de la que estamos hablando, si quienes van a participar en su interpretación y aplicación no saben cómo hacerlo. Claro, y sería un bonito preparando adorno, también más. En las otras disciplinas para Por supuesto. cuando entre en vigor esto que seguramente será aprobado. Hablabas de 106 reformas que se 106 implican principios. en los 6-7 artículos constitucionales que se van a reformar. Sí. Ya hablábamos que es relevante los mecanismos alternos para despresurizar el sistema penal, ya hablábamos de la inmediación, es decir, que el juez esté presente en el desahogo de pruebas, y algunos principios del proceso o del sistema acusatorio adversarial que es público, que es contradictorio. Eso ya lo destacamos. Dentro de esas 106, ¿qué destacarías tú como algo relevante? Bueno, yo creo que la reforma debe ser leída, y así invito a tu auditorio a que empiecen a estudiar la reforma a partir del artículo 20 de la Constitución. El artículo 20 de la Constitución es el corazón de la reforma porque se encuentran ahí los elementos centrales del sistema acusatorio. Los principios, ¿no? Los principios básicos, que son el juez que no ha conocido del caso, el juez que ve el asunto directamente, un juez que se presupone, como también dice la Constitución mexicana, independiente e imparcial, el que este juez no va a poder tener comunicación ex parte. O sea, el alegato de oído estará prohibido en materia penal originalmente, y eso tendrá un impacto en las otras ramas del derecho en una función expansiva que tendrá. Ahora, eso se prohíbe porque ahora el alegato de oído se hace porque es la única forma que Manera tengo de de ver claro, al juez, ¿no? exactamente, Ahora y ya será lo voy a alegar en una audiencia pública. y será contradictorio. Quiere decir que tú dirás A y yo podré decir B, y el juez tomará una determinación A o B o C en su caso. Pero verás tú que toda prueba y todo argumento tendrá que ser introducida de manera contradictoria. Entonces, tienes ahí estos principios, además del principio de concentración de las audiencias, que te guían en este sistema procesal penal acusatorio nuevo, y que ahí está, digamos, el máximo de las garantías en materia penal, el máximo de las garantías en materia penal y que, procesal penal, y que sin duda te eleva el estándar del sistema mexicano al máximo. Yo he oído algunas críticas de algunos jueces que me han comentado, tanto federales como estatales, que dicen, ¿y cómo creen que vamos a hacer eso? Pues la pregunta es muy simple, la respuesta es muy simple. Hay que ver cómo se hace en España, cómo se hace en Italia, cómo se hace en todas, prácticamente en toda América Latina y prácticamente en todo el mundo. El juez siempre está de frente a las personas que está Aparte, juzgando. yo creo que en términos de su trabajo diario, desahogarían más rápido Sin duda, porque hoy el tenemos... rezago, ¿no? Porque digo, ahorita se me van rezagando. Pero no solamente y cuando tienes- tenga tiempo lo hago. Acaba a ser en vivo, ¿no? Tienes elementos que son recursivos, o sea, una gran cantidad de los elementos que están en los expedientes, y por eso son tan grandes, son pura recursividad. A veces te avientan una sentencia de 1000 páginas o de 500 páginas, pero la argumentación está En 5, en 4, en en 3, 5, en 2. 4. Yo invito, he hecho el ejercicio en la muy interesante página de la Suprema Corte de Justicia, y ahí han hecho muy bien en poner unas de las resoluciones de la Corte antiguas, desde 1917, la fecha de las más importantes. Yo he tenido el cuidado de leer algunas, y si tú las abres, las de 17, las de 20, 22, 24, la sentencia más grande tiene 15, 20 páginas. Casos tan complicados como los que tuvieron que tienen que ver con sentencias de las empresas petroleras de aquel tiempo, 25 páginas. ¿Por qué?
porque la computadora ha dado beneficios, pero también perjuicios. La posibilidad de hacer el copy and paste, como le llaman, el copiar y pegar, pues te genera que los secretarios de juzgados pues agarren y pongan toda la resolución en lugar de generarte la... Entonces tú destacarías como una parte muy relevante de esta reforma el que se establezcan los principios de este sistema acusatorio adversarial. Ese es el corazón de la reforma. Es el corazón de la reforma. Lo demás gira, incluyendo todo la discusión sobre el artículo 16 y 19, gira en torno a este corazón, al árbol, al tronco de la reforma, que es el sistema procesal penal acusatorio. Ahora, esta es la visión, Jorge, de un académico, de un investigador como lo es Samuel, aunque ha sido también un destacado servidor público, como lo mencionamos al principio, características que tú también tienes, pero además tú eres abogado del foro penal. ¿Cómo miras tú la reforma en esta perspectiva? Ya nos comentaba un poco Samuel de cómo ve él el trabajo de los jueces. ¿Tú cómo ves que va a ser el trabajo de los abogados que se dedican a litigar en materia penal? Bueno, Rafael, yo reitero, va a ser muy importante que los abogados que estamos en el foro penal entendamos de qué se trata la reforma y tengamos la capacidad de interpretarla y aplicarla, porque esta reforma va a exigir una gran necesidad de capacitación de todos los actores. Seguramente los institutos de las procuradurías tendrán que hacerlo y ya están pensando en hacerlo. ¿Cómo van a capacitar a los ministerios públicos de frente a sus nuevas atribuciones? Me queda claro que el Poder Judicial de la Federación y los poderes locales harán lo propio con sus jueces y defensores, pero ¿quién se va a ocupar o cómo es que los abogados que están en el foro van a tener la capacitación suficiente para enfrentar la reforma? Bueno, pues ellos también tendrán que capacitarse donde puedan, porque de nada serviría hablar de un nuevo proceso en donde se cumplan idealmente todas las condiciones para hacerlo neutral, en donde hay una igualdad de armas o una igualdad de niveles entre quien acusa y quien defiende, en donde el argumento de la defensa tenga el mismo peso que el argumento de la acusación, si una de las partes va a tener la carencia de recursos profesionales y personales suficientes para lograrlo. Entonces aquí no solamente se trata de hacer una reforma importante como la que estamos hablando, sino que todo el mundo tenga la capacidad de entenderla y de aplicarla. Y particularmente en el foro con mucha mayor razón, porque al final del camino los defensores particulares son los que atienden casos en una gran cantidad, pero además casos que pueden ir influyendo en la toma de decisiones, porque hasta ahorita, como tenemos establecido el sistema, es ahí en donde se ve mayor posibilidad de recursos jurídicos, donde se ven mayor número de apelaciones, problemas que se plantean en la Corte y que van a ir obligando que la Corte se vaya pronunciando. Entonces, claro que será muy importante, importantísimo, que todo mundo esté con la capacidad suficiente para entender la reforma, entender de qué se trata y poder aplicarla. Porque si no es así, estamos corriendo el grave riesgo de que en el poco plazo, quizás antes de los 8 años famosos, tenga que venir una contrarreforma. Es decir, si no tenemos el cuidado suficiente de evitar que la reforma empiece a generar percepciones de impunidad y corrupción, si no evitamos eso, entonces corremos el riesgo de que venga una contrarreforma y este esfuerzo no rinda los frutos que se espera que rindan. Y no sería la primera vez que en México se implante una reforma penal de alto alcance que al poco tiempo tenga que revertirse por algún criterio de percepción que se fundamente más en una percepción que en una realidad. Entonces tenemos que tener todos la capacidad suficiente para que de inmediato la reforma pueda ser entendida y aplicada como es la intención que sea. Porque ahorita todavía no entra en vigor, Samuel, todavía no la aprueban las cámaras y luego faltan las legislaturas de los estados, pero sí se adivinan y se perciben resistencias al cambio, ¿no? Que de alguna manera son naturales cuando se hace un cambio de ese tamaño, ¿no? Déjame decirte que la próxima semana, el martes 5, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia pues trabajarán sobre su dictamen de la reforma, que verá, según me han señalado, solamente los 2 puntos que corrigió el Senado. Todo lo demás estará intocado, según me comentan. Eso quiere decir que, bueno, pues se discutirá sobre esos 2 puntos, pero el resto de los 106 puntos que yo me refería están, digamos, en términos generales aprobados. De ahí, efectivamente, pasará a las legislaturas de los estados, requieres 16 para poderla determinar como reforma constitucional,
y de ahí empiezan a correr los términos después de la publicación. La reforma entra en vigor, es una manera muy complicada para que un poco vayamos viendo de a qué cosa nos vamos a enfrentar. Es una reforma complicada porque tienen elementos que entran de manera inmediata. Luego hay elementos que tienen vacatio legis de 6 meses y de 1 año. ¿Okay? Y luego hay elementos que entran en un máximo de 8 años. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sistema procesal penal acusatorio entrará en vigor en un máximo de hasta 8 años. Pero las legislaturas de los estados y la Asamblea del Distrito Federal van a dar unas declaratorias de cómo va a entrar en vigor esta reforma al sistema acusatorio en su jurisdicción de 2 maneras distintas. Porque, por ejemplo, tenemos el caso de Nuevo León que ya lo tienen, ¿no? Chihuahua Sí. que ya lo tienen. Entonces me imagino que en estas entidades, por ejemplo, entra de inmediato con esa declaratoria que haga su Congreso. Hará una declaratoria que dice para esta zona de Chihuahua, por ejemplo, ya entró el sistema procesal penal acusatorio y entrará de manera inmediata el sistema procesal penal acusatorio. Fíjate lo interesante, de manera inmediata quiere decir que el Poder Judicial Federal en Chihuahua tiene que empezar a aplicar la reforma a través de los amparos. Y esto para el Consejo de la Judicatura Federal le implica que ya tiene que estar capacitando a esos jueces que van a conocer de esos amparos relativos al sistema procesal penal nuevo en Chihuahua de manera inmediata. ¿Okay? Entonces es una consecuencia en cadena. Pero bueno, dirá la zona subsiguiente de Chihuahua, pues entrará dentro de 6 meses y la siguiente dentro de 1 año y así hasta completar todo el estado de Chihuahua. La reforma prevé 2 maneras, esta por zonas o, como lo hicieron en Nuevo León, por tipo de delitos. Por tipo de delitos quiere decir que puedes empezar por los delitos más fáciles, menos graves. Menos graves para empezar a acostumbrar a la gente a utilizar el sistema y irlo modificando en distintas zonas. Entonces, se prevén las 2 posibilidades. Constitucionalmente, es una reforma que genera garantías en varias velocidades. Por primera vez en la historia, vas a tener un mosaico de garantías procesales penales en todo el país, donde no van a regir las mismas garantías, porque estas declaratorias harán, pues, la planeación para el ingreso de esta reforma. Entonces, es un elemento muy interesante que genera, como dice muy bien Jorge Nader, problemas de capacitación muy importantes, pero muy importantes. Por ejemplo, los estudiantes del INACIPE en materia de formación de ministerios públicos. Bueno, tú los tienes que, cuando entre en vigor el sistema procesal penal acusatorio en materia federal, tendrán que estar capacitados en este nuevo sistema procesal penal. Sí, pero el Ministerio Público es parte en todos los amparos. Entonces, tu Ministerio Público de Chihuahua, el Ministerio Público que está en Chihuahua, tiene que estar ya capacitado en el momento que entra en vigor esta declaratoria. O sea, ustedes, a la Procuraduría General de la República, les genera también unos procesos de análisis de toda la reforma y de la secuencialidad de la reforma que hay que empezar a observar. Sí, claro, era lo que comentaba Jorge y eso lo vamos a abordar particularmente ahorita, Jorge, en la tercer tramo de nuestro programa. Implica una capacitación de carácter general, ¿no? Por supuesto, por una sí. parte, los fiscales, los ministerios públicos, por otra parte, los defensores de oficio, que también se prevé alguna cuestión en la reforma constitucional respecto a ellos, y la otra parte, los propios abogados que van a intervenir en el proceso y los jueces, ¿no? Entonces tenemos toda una serie de actores que tienen que capacitarse en torno a este nuevo sistema de justicia penal, pero a eso vamos a volver en un par de minutos, no se vaya, son muy breves los mensajes comerciales. Gracias.
Muy bien, regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Recuerde que nos interesa mucho su opinión y lo invitamos a que nos escriba a nuestro correo, que es expediente.inacipe@inacipe.gov.mx, o que nos llame a los teléfonos 5487-1500, extensiones 1560 y 1608, como los podrá usted observar en su pantalla. Bueno, como ven, los temas son muy amplios. Mencionaba Samuel que hay 106 temas en lo particular que podemos referir, entonces tendremos que abocarnos necesariamente a alguno de ellos. Tú mencionabas alguno, Jorge, que tenía que ver con la capacitación que esto va a implicar, y así terminábamos la anterior intervención de este programa. Y aprovechando que tú eres director de una de las escuelas de Derecho insignias de nuestro país, que es la Universidad La Salle, ¿cómo tú como director, ustedes como universidad, también tienen relación, imagino de manera común con homólogos tuyos directores, cómo van a enfrentar este cambio de paradigma en los estudiantes y en la escuela? Sí, en efecto, en La Salle tenemos claro que esta reforma penal va a implicar una modificación en la formación de los alumnos hacia el grado, pero también la necesidad de intensificar actividades en el mundo del posgrado. Claro que se tienen que modificar los planes de estudio, hacia allá vamos. Hay nuevas instituciones constitucionales, nuevas instituciones dogmáticas penales, y tiene que haber una reformulación del mapa curricular, pero también del contenido de los planes de estudio, con miras no nada más a la formación del alumno hacia la concepción y aplicación de la nueva ley en sus aspectos penales, sino también enraizándola con los demás temas propios de la formación del abogado en lo que se va a derramar a partir de esta reforma en las otras áreas del derecho. Entonces hay una gran claridad en la necesidad de reformar el plan de estudios y hacerlo de manera muy oportuna para que no lleguen tarde los muchachos. Pero también, decía yo, tendremos que intensificar la formación en el nivel del posgrado, porque ahora tenemos una gran cantidad de abogados formados bajo una lógica que tendrán que ser desprogramados en el sentido académico de la palabra y vueltos a programar, es decir, vueltos a capacitar. Esto es ahora lo que exige el modelo de justicia en el área penal y en las demás áreas. Entonces esto implica necesariamente la creciente formación de cursos, de toda suerte de cursos, desde diplomados a distancia, presenciales, maestrías, doctorados, que estén encaminados a la formación de cuadros o a la reformación de cuadros para la concepción y la aplicación de la reforma penal. Entonces, hay una claridad en esto. Me parece que el UNAM, Samuel es un maestro del UNAM hace muchísimos años, deberán estar pensando en algo así, y bueno, pues las universidades no podemos quedarnos atrás. Hablando de esto de reprogramar, Samuel, y ahorita por favor te pido que des tus comentarios respecto a lo que dice Jorge, ¿qué papel tendrán que tener aquí los colegios de abogados, las barras de abogados? Porque ahorita son como que clubes de amigos, ¿no? Bueno, yo creo que es un elemento importante de la reforma, algunos elementos que se pusieron en la reforma constitucional y que tienen implicaciones de manera, digamos, importantes en este aspecto. La calidad que ahora se exige a los abogados que van a hacer una defensa es una defensa de calidad, así dice la Constitución. Cuando no haya una defensa de calidad, todo el proceso puede quedar anulado. Esa va a ser una posibilidad real. Y lo dice claramente Ferrajoli, no hay posibilidad de un juicio sin defensa. Y la defensa significa literalmente que la persona que está desarrollando esta actividad de defensa tiene igualdad con el Ministerio Público, igualdad real e igualdad de conocimiento con el Ministerio Público. Si eso no se cumple, en consecuencia, la defensa no existe y el proceso no existe. Es decir, puede anularse totalmente el proceso penal que no cumple con estos elementos. Hay varios puntos en la reforma, en el artículo 20, que te hablan de la calidad de los abogados defensores. Ya no puede haber, por ejemplo, la persona de confianza que hacía la defensa. Ahora tiene que ser un defensor de calidad. Pero déjame decirte, Rafael, para ustedes, por ejemplo, en el INACIPE, la formación de jueces dentro del Instituto del Poder Judicial Federal, ¿qué va a implicar esta reforma? Pero también para las universidades. ¿Cómo
¿Qué tipo de abogados producimos en la Facultad de Derecho, en las facultades de Derecho en general? Producimos un jurista que está especializado en el conocimiento, en la lectura de libros y en ciertas argumentaciones. Este jurista frecuentemente trabaja con abogados cuando está estudiando en la carrera, haciendo algunos pequeños elementos de los casos. No tenemos, excepto en algunas clínicas forenses, la posibilidad siquiera de revisar los expedientes. Pero las características del abogado que sacamos es fundamentalmente una persona que sabe trabajar con papel, porque ese ha sido siempre, y con ideas en el papel, y Sí, no de gabinete, no desarrolla sus habilidades de manera claro. oral, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer elemento sustancialmente distinto? Pues que tienes que fomentar la capacidad de expresión oral, La oralidad. el que se sepan expresar. Por eso La comúnmente a actitud- esta reforma la han asociado mucho con juicios orales, ¿no? Porque es uno de los Claro, elementos. sin duda. Uno de tantos. Uno de tantos. Pero el que no tenga esta capacidad de plantearse enfrente de un juez, frente a un ministerio público para alegar los elementos centrales de su defensa y con capacidad de argumentar, pues no va a poder hacer el trabajo. Entonces, imagínate, si ese va a ser el futuro, porque ahorita te voy a hacer una predicción de lo que va a pasar con los jueces y con los ministerios públicos y con los abogados. El sistema procesal penal actual va a tener una vigencia de 8 años y máximo, porque tienen que desahogar toda la carga que tienen, otros 15 años, o sea, otros 10 años más. Estás hablando de 18 años. Un juez que tenga 50 años, por ejemplo, en este momento, pues va a ser muy difícil que se reconvierta al nuevo sistema procesal acusatorio, un juez del DF, por ejemplo, ¿no? Va a ser muy difícil que se reconvierta al nuevo sistema procesal acusatorio. Pero ese va a poder terminar su carrera con el antiguo sistema, tiene una vida de 20 años más, hasta los 60 años. La formación de recursos tiene que estar destinada sobre todo a los que van a tomar los nuevos procesos, porque durante estos 15 o 20 años van a coexistir el modelo antiguo y el modelo nuevo. Pero ¿qué pasa? Una facultad de derecho, pública o privada, que no tiene esto en la cabeza, que no está pensando realmente en estos elementos, todos los egresados que está sacando hoy van a ser egresados que están capacitados con un modelo que va a dejar de existir en 10 o 15 años. No tienen futuro. Claro. Ahora una pregunta, Jorge. ¿Hay que cambiar todo un sistema, todo un plan de estudios de quien pretende estudiar Derecho por una reforma de carácter penal? Bueno, mira, yo creo que no cambiarlo absolutamente, no cambiarlo todo, pero sí lo tienes tú que revisar en su integridad y modificar en muchos aspectos. Hoy no se puede prescindir en un plan de estudios de una materia curricular que sea oratoria y argumentación jurídica, por ejemplo, que hasta hace poco tiempo pues aparecía ahí como una formación adicional, ¿no? Entonces tienes tú que ir revisando todos los contenidos para ver en qué parte es que tienes tú que modificar integralmente un programa en particular y en qué otras partes tienes que ir tocando algunos modelos. No solamente en derecho penal, en derecho procesal vas a tener que tocar prácticamente todo, insisto, en otros aspectos también, en derecho constitucional, cómo debemos entender este nuevo constitucionalismo, en amparo, cómo vamos a hacer valer las garantías individuales en los distintos sistemas y sobre todo cómo vamos a ir concibiendo esta dualidad que se va a ir dando en la aplicación de leyes en el espacio. Si tienes que hacer una revisión integral y meterte a fondo donde te tengas que meter a fondo. Eso es innegable y tiene que ser ya. Pero, insisto, no nada más es a quienes están formando, la formación de recursos, que van a salir ya y necesitan tener la capacidad de enfrentar esto, sino a quienes ya tienes formado, que están de acuerdo a un modelo anterior y que necesitan, por su trabajo, el que sea, pues entrar, concebir bien de lo que se está tratando, porque además, finalmente esos son los profesionistas a quienes les va a tocar intervenir inmediatamente en el modelo y quienes, para bien o para mal, van a ir interviniendo en la formación de los criterios que nos van a permitir comprender mejor esta reforma. Entonces, tan importante es la formación de nuestros alumnos, como también la formación de los ya abogados que tienen que entrar directamente en este Además, tema. regresar un poco a la idea de lo que es el abogado, ¿no? Que incluso las personas que no lo son tienen en mente, ¿no? Como aquella persona que de viva voz
defiende a la gente o expresa derechos o Bueno, así surgió. argumenta defensas, ¿no? Debe como regresar un poco a eso. Oye, una pregunta, Samuel, para nuestro público televidente. Ya habíamos comentado, habían platicado ustedes que la reforma da hasta un plazo de 8 años para implantar la reforma en todo el territorio nacional. ¿Sí? Hay diferentes plazos que tú platicaste de ellos. Pero ¿por qué te referías ahorita que a lo mejor puede tardar hasta 18 o 20 años en llegar el sistema? Porque la reforma prevé que todo el sistema tiene que estar implementado en 8 años, pero lo que ya está siendo juzgado va a continuar con el mismo sistema procesal que antes había. Y como tienes Entonces podemos llegar a los 20 años porque, digamos, el estado más retrasado en implantar la reforma puede hacerla hasta dentro de 8 años. Sí. Digamos, en el año 2016. 15-16, sí. Y a partir del 2016 tiene todavía que terminar todos los asuntos pendientes que tiene, claro. con lo cual podrían pasar todavía 5 o 6 años. Sí, hasta 10 años, digamos, podríamos calcularle. Por eso te hablo de... Por eso es que en 18 algunos casos puede tardar hasta 20 años en implantarse definitivamente el sistema. Totalmente en el país, esos son nuestros cálculos. Pero va a ser un sistema que lógicamente se va a ir, el número de casos que van a quedar en ese sistema se va a ir reduciendo porque va a ganar espacio el otro. O sea, va a ser una transferencia paulatina del sistema viejo al sistema nuevo, ¿no? O sea, se van a ir, digamos, un poco reduciendo el número de causas, ¿no? Pero bueno, pues sí, probablemente dentro de 15, 20 años todavía tengas este tipo de problemas. Por ejemplo, tú tienes una orden de aprehensión obtenida por un homicidio que se obtiene dentro de 8 años con el sistema actual. Y tienes ahí la orden de aprehensión, todos los elementos de prueba están fundados en el sistema actual. Entonces, ¿cuándo vas a cumplir esa orden de aprehensión? ¿En 5 años? ¿En 10 años? Más la duración del proceso. Entonces, a eso me estoy refiriendo. En todos los países como Chile, como Colombia, existe esta dualidad porque lo otro hubiera sido verdaderamente imposible de realizar. Es decir, que en 8 años obligar a que todo fuera en el sistema nuevo es imposible de realizar. Se me complicó. ¿Ibas a comentar algo, Jorge? Sí, más allá, esto va a generar muchísimos otros problemas. En el caso que se comenta, ¿qué tal si la orden de aprehensión es por un homicidio calificado y tiene un plazo de prescripción de 25 años, pero además el sujeto está en el extranjero y entonces te tienes que ir un plazo de prescripción al doble? Puedes tener el caso que dentro de 50 o 60 años tengas que iniciar un proceso conforme a un sistema, pues que ya será historia, estará en las bibliotecas más antiguas. Ahora serán los menos casos. Pero bueno, claro, en el imaginario puedes llegar a ese punto. Entonces, definitivamente, no es que de pronto un modelo desaparezca e inicie mágicamente otro. Tendrá que ser un cambio paulatino, de larga duración, que puede tener esos alcances mínimamente, y que va a exigir entonces tener esta gran preparación para poder irlos atendiendo. No solamente, insisto, pues de todos, absolutamente todos. Claro, es una gran tarea. Bueno, pues ya comentábamos ahorita la función de las universidades, de los institutos para capacitar a particulares abogados. Ya hablábamos de institutos como el INACIPE, que tiene entre otras funciones capacitar a ministerios públicos para su ingreso, para su formación continua, el caso también de peritos. Lo mismo hacen muchos otros institutos en los estados. Está el Instituto de la Defensoría de Oficio del Poder Judicial Federal, que se reproduce en los estados para toda esta capacitación. La reforma también habla, en el 17, Samuel, del Servicio de Carrera de la Defensoría de Oficio. También menciona en el 21 un Sistema Nacional de Desarrollo Policial. Grosso modo, porque el tiempo además se nos agota y además es un tema muy amplio, ¿tú crees que esto va a coadyuvar también a ir profesionalizando también estos cuadros a la par de cómo deben ir avanzando los abogados, los MPs? Sin duda, sin duda. Déjame decirte, por ejemplo, que esta reforma procesal penal prevé, porque si no, no puede funcionar, y como hemos dicho, el que la defensa, sea la pública o la privada, tenga la misma calidad que el Ministerio Público, que la acusación. Y esto implica que vamos a tener que otorgar mucho más presupuesto a la Defensoría de Oficio del que tiene. En Chile, por ejemplo, hicieron muy bien en la construcción del edificio de las Cortes de Santiago, en donde tú ves que el edificio de la Procuraduría, o sea, de la Fiscalía, tiene el mismo tamaño y la misma naturaleza que la Defensoría.
Ese es un elemento óptico de manera importante que te está diciendo aquí, tanto la defensa como la acusación tienen el mismo peso. Claro. El equilibrio que van a tener que darse en materia de presupuestos entre Procuradurías y Defensoría lo vamos a ir viendo porque este es un elemento central para que pueda funcionar el modelo acusatorio. En materia de policía, también los cambios son muy importantes. Algunos creen que la policía la va a tener más fácil con este modelo acusatorio. Bueno, incluso con todas las nuevas facultades que le dieron, la policía va a tener que ser reeducada, porque si alguien intenta, como a veces pasa hoy, que los policías firmen un parte en el cual declaran hechos que no les constan, porque se los ordena el jefe, por ejemplo, aunque le consten a otro policía, un abogado bien preparado, público o privado, va a desmontar toda la acusación por haber hecho este elemento que hoy en el sistema procesal escrito es muy fácil, digamos, es más difícil de desmontar. Es como una documental pública que tiene valor. Sí. Pero eso es muy interesante, Jorge. Tenemos 30 segundos para una conclusión. Concluiría diciendo, el éxito de la reforma penal depende de un solo concepto, profesionalización. Muy bien. Samuel, 30 segundos para una conclusión. Muy rápidamente, yo invito a todas las universidades públicas y privadas a que reflexionen esto que comentamos aquí en esta mesa, particularmente lo que señaló Jorge. La escuela, la Facultad de Derecho, que no se encuentre preparada para esta nueva, para este nuevo procedimiento, para esta nueva reforma constitucional y judicial, estará en el siglo XIX y no como exige la reforma en el siglo XXI. Muy bien, pues por lo pronto yo no tengo más que agradecer a Samuel González Ruiz, a Jorge Nader Curi, el que hayan estado con nosotros hablando de este interesante tema, a ustedes que nos hayan sintonizado y nos vemos aquí el próximo lunes a las 7 de la noche. Gracias.